Excelente, estamos en un nuevo capítulo de el Topcast. Estamos en la novena entrega de esta primera temporada y hoy día les traemos un tema que no habíamos tocado aún en el podcast y que probablemente uno de los temas que las personas más preguntan, sobre todo en un comienzo, cuando quizás no han llevado terapia, han ido al psiquiatra y no están seguros, que es el tema de los medicamentos en el TOC. Y para eso tenemos a un gran invitado el día de hoy, el doctor Andrés Saldivia. ¿Cómo estás, Andrés? Hola Matías, bien, bien, todo bien por acá y bueno, un gusto de poder participar del podcast. Genial, ¿no? Muchas gracias, Andrés, por darte el tiempo de compartir con nosotros. Vamos a hablar, ¿no es cierto?, sobre el tema de la farmacología y cómo el tratamiento farmacológico puede ayudar al tratamiento y a la mejoría en el TOC. Obviamente, disclaimer para todos o un anuncio para todos los que nos estén viendo, aquellos pacientes o familiares. Este es un episodio de psicoeducación o de psicofármacoeducación, podría ser, pero no reemplaza una consulta con su doctor o con su psiquiatra. Vamos a hablar a grandes rasgos de los tipos de medicamentos, por qué es importante la medicación, etcétera, etcétera. Para preguntas más específicas, vamos a dejar al final algunos recursos de contactos, en el fondo, para que puedan contactar a algún doctor o algún especialista en caso de que lo requieran, incluido el doctor Andrés Saldivia, por supuesto. Antes de entrar en materia, me gustaría preguntarte un poquito, Andrés, sobre ti, que nos contaras quién eres, a qué te dedicas, por qué estudiaste medicina, por qué te interesó la salud mental, etcétera. Bueno, yo soy médico general, me dedico a salud mental hace ya bastante tiempo y nada, entré a estudiar medicina, digamos, hace más de 10 años y por temas familiares, ¿cierto? En el cual vi que era necesaria la formación o la presencia de médicos. Eh, bueno, todos tenemos distintas historias personales por las cuales ingresamos a estudiar lo que estudiamos. Mi abuela por ahí tuvo muchas enfermedades, pasé mucho tiempo en hospitales y eso me acercó al área de la medicina. Estudié en Talca, finalmente me terminé quedando acá, ¿cierto? Me casé y me dediqué a trabajar acá en la ciudad y bueno, ya trabajo desde hace un tiempo en salud mental, me dedico de manera exclusiva a trabajar en salud mental. Tuve algunas, digamos, trabajé en atención primaria bastante tiempo, ahí también pude trabajar en salud mental y ya con el tiempo me di cuenta que esto era lo mío y que quería trabajar en esto de lleno y fue donde a través de esto, digamos, me fui independizando y ahora actualmente ya me dedico de lleno a realizar atenciones de salud mental, que es lo que hago en mi día a día. Excelente. Muy bien, Andrés. Entonces tú estás en la ciudad de Talca, en Chile, para todos los que nos están viendo desde fuera de Chile. Vamos a comenzar con el contenido del episodio de hoy. La medicación en el trastorno obsesivo compulsivo puede ser bastante importante en muchos casos. De hecho, como tratamiento principal o gold standard, como dicen los estadounidenses, tenemos la exposición con prevención de respuesta y también tenemos la medicación o la combinación de ambas, ¿no es cierto? Exposición con prevención de respuesta, bueno, la psicoterapia y
el uso de cierto tipo de fármacos, tanto de manera aislada como también en conjunto con otros fármacos. Coméntame, ¿cuál es la importancia de la medicación en los pacientes con trastorno obsesivo compulsivo? ¿Cómo puede ayudar la medicación y cuándo se, se debiese consultar a un psiquiatra o a un doctor en salud mental para ver la posibilidad de que los fármacos sean necesarios? Ok, bueno, mira, el rol que tienen los fármacos en lo que respecta al trastorno obsesivo compulsivo es un rol muy significativo, muy importante, no es algo que digamos nosotros, sino que es lo que avalan las múltiples guías clínicas. Y si tú buscas ordenar el tratamiento, la verdad que la mayoría de las guías clínicas no habla más bien de en lo que es TOC leve, si empezar con uno o empezar con otro. Da muchas veces la elección al clínico de o empezar con fármaco o empezar con psicoterapia, pero psicoterapia especializada, ¿cierto? En trastorno obsesivo compulsivo. Lo que es TOC moderado y TOC severo tiene siempre de línea el uso de fármaco asociado a la psicoterapia, es decir, en el TOC leve es donde podemos, ¿cierto?, pensar en optar a una u otra de las opciones. Em, el rol que tiene es muy, muy significativo, tiene una reducción en la sintomatología importante y hay distintos tipos de fármacos que nos van a ayudar con esto, ¿ya? Eh, la evidencia habla, ¿cierto?, de los inhibidores de la recaptura de serotonina, tanto los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, ¿cierto? Siempre como primera línea en pacientes que estén usando medicación, no da lo mismo usar cualquier antidepresivo, sino que tiene que ser un inhibidor de la recaptura de serotonina, llámese sertralina, fluoxetina, fluoxamina, escitalopram, citalopram, ¿cierto? Y bueno, ya como una segunda línea generalmente la clomipramina. Hay otros fármacos que también se pueden usar, ¿ya? Pero que no son de primera línea y pueden tener un rol tanto como segunda o tercera línea, o como más bien un rol de aumentación o potenciación del tratamiento en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo. Ahora, tú me hiciste una pregunta muy importante que es que cuándo consultar a un médico. eh, y yo te diría que siempre en el caso de que tú no tengas acceso a un psicólogo especialista en tu región. ¿Por qué lo digo así? Porque si tú tienes un TOC leve, ¿cierto? Y estás en tratamiento con un psicólogo especialista en tratamiento cognitivo-conductual, específicamente exposición con prevención de respuesta, y bueno, después se pueden usar otras terapias también de tercera línea, como aceptación y compromiso, entre otras, pero si tú no estás con un psicólogo especialista, corres el riesgo de primero tener un diagnóstico que no sea el adecuado, ¿ya? Entendiendo de que el TOC tiene mucha comorbilidad, es decir, que se puede acompañar de muchas otras patologías. Y lo otro que como no estás con un psicólogo especialista, puede que te estén tratando de mala manera. Entonces, en general los médicos nos especializamos en el diagnóstico y es por eso que podemos ayudar, ¿cierto?, a los pacientes realizando el diagnóstico correcto y también la derivación correcta porque puede que un paciente a lo mejor se beneficie del uso de fármaco y psicoterapia, pero si no tiene el tratamiento correcto puede que llegue en manos de cualquier psicólogo que haga cualquier tipo de terapia y nada, pues, y el tratamiento no llegue a buen puerto porque no va a estar basado en lo que exige la evidencia. Excelente. Oye, Andrés, y como tratamiento de primera línea, cuando se requieren los fármacos, cuando el TOC ya no es leve, sino que es más bien moderado o grave, mencionabas los antidepresivos.
que son los inhibidores de recaptación de serotonina. ¿Por qué ocupar un antidepresivo en un trastorno obsesivo compulsivo? ¿No deberíamos ocupar antiobsesivos? ¿Existe algo así como un fármaco antiobsesivo? Mira, es una muy buena pregunta y algo que yo le explico a los pacientes. Muchas veces, bueno, yo trato a pacientes con diversas patologías, no solo con TOC, y al estar, digamos, con un trastorno ansioso, por ejemplo, eh, más de alguno me ha preguntado, doctor, yo sé que ese es un antidepresivo, ¿por qué vamos a usar un antidepresivo si yo no estoy deprimido? Yo lo que Claro, tengo es una ansiedad terrible, pero no depresión. Y la verdad que los nombres que tienen los medicamentos se basan en relación al primer descubrimiento, en el efecto que realizaban. O sea, si me explico, la primera vez que, por ejemplo, descubrieron la sertralina, generalmente son descubrimientos accidentales, lo mismo que con la clomipramina, no es que se haya creado el fármaco y hayan dicho, perfecto, esto lo hicimos para el TOC y nos dimos cuenta que funciona, sino que trataron pacientes con otras patologías y se dieron cuenta, ¿cierto? Que como efecto secundario, digamos, había un efecto antiobsesivo o antidepresivo. ¿Ya? Ahora, se llaman antidepresivos porque como acabo de comentar, fue para lo que primero se descubrieron, pero tienen efectos mucho más allá que antidepresivos. En general, es raro que digamos, un antidepresivo actúe solo a través de un neuromodulador, ¿ya? Sino que siempre interfieren más neurotransmisores, ciertos distintos tipos de receptores para el mismo neurotransmisor. Entonces, la verdad que los antidepresivos tienen una acción tanto anímica, ¿ya? Como para disminuir la ansiedad, pero incluso tienen un efecto antiobsesivo que es independiente del efecto anímico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en un paciente que, si bien es cierto que el TOC tiene una alta carga de comorbilidad, es decir, patologías que la acompañan, generalmente son trastornos del ánimo, trastornos ansiosos, trastornos de personalidad, algunos otros trastornos obsesivos relacionados, ¿cierto? Como puede ser tricotilomanía, trastorno de curación, entre otras cosas. Em, pero el efecto antiobsesivo que tienen los fármacos antidepresivos es, como digo, independiente. Entonces, un paciente que no esté deprimido igual se va a beneficiar del efecto antiobsesivo del medicamento. perfecto, excelente. Y, y como en general en la medicina, ¿no es cierto? Tenemos los antihistamínicos, los antialérgicos, ahora hablamos de los antidepresivos, y también tenemos los antipsicóticos, ¿no es cierto? Que son estos medicamentos que tú nombrabas que son como coadyuvantes, ¿no es cierto? Que Mm. irían como por añadidura y podrían generar efectos aún más positivos en el tratamiento. ¿Se debería asustar un paciente al que le recetan un antipsicótico o es Oh. simplemente, como decías tú, un nombre? Primero decir que no, que si ya estás con un antipsicótico, la verdad que podríamos decir que estás, digamos, si es que el antipsicótico es un fármaco que ya está usado de segunda línea y que se acompaña de un antidepresivo, obviamente respecto o según el diagnóstico, porque hay pacientes en que por ahí no se puede usar antidepresivo de manera inmediata, ¿cierto? Como son los pacientes con trastorno bipolar, en que si bien no es que no se pueda usar, pero no es lo que uno hace de primera línea, sino que estabiliza al paciente. Pero bueno, eso es otro tema, pero primero decir que no, si tú estás con un antipsicótico no te tienes que asustar para nada. Ya por ahí el nombre en las personas que no se dedican a esto puede sonar un poquito más rimbombante, ¿cierto? Decir antipsicótico, quizás estoy No, por favor. psicótico y voy a perder la razón y por eso Claro. es que me están dando el medicamento y la verdad que no, nada más alejado de eso, ya incluso el riesgo de que hay de que un paciente TOC evolucione a esquizofrenia, nada, o Ah, sea, no hay que asustarse por eso. Yo diría que también pasa lo mismo con los antipsicóticos, de hecho se ha pensado en cambiarle el nombre por la versión que muchas veces genera, y lo que sí. son agonistas de la dopamina, y lo que hacen es que aumentan los niveles de dopamina, entonces por eso es que
como la dopamina es un neurotransmisor que es muy importante, además de la serotonina, ¿cierto? Además de la noradrenalina, además del glutamato, ¿cierto? Entre otros neurotransmisores, ¿cierto? Al aumentar los niveles de dopamina, lo que hace es que mejora, en este caso, o mejor dicho, disminuye los efectos disminuye las compulsiones, disminuye las rumiaciones y las obsesiones, ¿cierto? En los pacientes con TOC y se usa como una estrategia de aumentación en pacientes que la mayoría de las veces, pero no siempre, ¿cierto? Ya están con un antidepresivo serotoninérgico. Excelente. O sea que entiendo que por un lado están estos antidepresivos que lo que buscan es de alguna manera modular o aumentar la cantidad de serotonina en el cuerpo, y por otro lado están estos antipsicóticos o digamos, ¿cómo lo llamaste? Agonistas de la dopamina. Agonistas de la dopamina, eh, que lo que buscan hacer es aumentar la cantidad de dopamina circulante. Sí, exacto. Ahora, ojo que nunca es muy difícil que un fármaco, ¿cierto?, tenga solo una acción, ¿ya? Los agonistas de la dopamina también tienen un aumento, o sea, también tienen un efecto al aumentar los niveles de la serotonina, no, no es su acción principal, pero también lo realizan. Perfecto, súper, súper interesante. Bueno, yo creo que en cuanto a la técnica nos podemos meter en muchas cosas y podríamos tener varios capítulos. Quizás más adelante podamos hacer algunos respecto a la farmacodinámica de cada uno de los medicamentos. Pero me gustaría preguntarte sobre cuándo es que a una persona le dan también, o cuándo un psiquiatra o un doctor en salud mental decide no solamente aplicar un antidepresivo, y decide también agregar un antipsicótico. Eh, ¿Es porque se llegó al máximo de la dosis del antidepresivo y luego queremos ver si esto podría ayudar un poquito más? Mira, la verdad que el por qué tiene que ver con varias cosas. O sea, eh, primero las comorbilidades, ¿ya? Hay pacientes que tienen algunas otras enfermedades que acompañan el TOC que se benefician, ¿cierto?, del uso de agonistas de la dopamina o antipsicóticos, ¿ya? Lo otro tiene que ver con el nivel de gravedad, ya no es lo mismo tratar un TOC leve, ¿cierto?, que tratar un TOC severo. Y lo otro también tiene que ver con la evolución, es decir, eh, los antidepresivos, ¿cierto?, tienen un porcentaje de respuesta que uno espera, ¿ya? Entonces, para dar ejemplos, ¿cierto?, que muchas veces es más fácil comprenderlo, si tú tienes un paciente, ¿cierto?, que está con la terapia de primera línea y que ha tenido una disminución, por ejemplo, en el puntaje Whitebox de un 30% o un 35%, y tú sabes que con el antidepresivo, ¿cierto? Al tener esas reducciones con un antidepresivo, ¿cierto? Tú sabes que el antidepresivo está haciendo efecto, ¿ya? Que vamos por buen camino, pero que, por ejemplo, un paciente que tiene lavado compulsivo de mano y que logramos reducir sus compulsiones, ¿cierto?, de 8 horas a 4 horas, por darte un ejemplo, y sabemos que con el antidepresivo ya llegamos a la dosis máxima, ¿cierto? Pero queremos todavía seguir mejorando el tratamiento, ese paciente es un candidato, ¿cierto?, a una terapia de aumentación que, ojo, no es solo con antipsicóticos o agonistas de la dopamina, sino que también se puede hacer con otros antidepresivos, con clomipramina, ¿cierto?, o algunas otras opciones. O sea, depende de varios factores, pero podríamos decir que es un paciente que respondió al inicio, que ha tenido una evolución favorable, pero que tú quieres que siga evolucionando y que siga mejorando ya según las expectativas y el pronóstico del paciente. Perfecto, excelente. Oye, Andrés, ¿y qué, cuáles son las principales, digamos, dificultades que tienen los pacientes con TOC a la hora de la medicación? O sea,
¿qué se les complica más? ¿Tomar la medicación, empezar a tomarla o mantenerse en el tiempo? ¿Dejan los medicamentos? ¿Cómo lo ves tú esa parte? Mm. Sí, bueno, ese es un tema muy interesante que no solo pasa en TOC, sino que pasa digamos, en todas las condiciones de salud mental que requieren fármacos que son, bueno, primero las creencias preconcebidas, o sea, muchas veces los pacientes llegan con una idea de que no quieren usar fármacos porque no quieren ser dependientes del fármaco o porque no quieren ser adictos al fármaco, ¿ya? Y nada más alejado que eso, o sea, los antidepresivos no causan adicción. Claro. Ya, o sea, lo primero que uno puede decir como digamos, en negrita y recalcar es que los antidepresivos no causan adicción. Entonces, ese es un miedo que uno tiene que educar al paciente, explicarle que es un tratamiento que le va a ayudar a estar mejor, pero que no va a ser adicto al fármaco. A ¿Ya? diferencia de lo que podría ser una benzodiazepina, ¿no? Como Totalmente. clonazepam, protiazepam, esos sí pueden generar Sí, adicción. pero depende, Ya, o sea, esos fármacos sí se pueden usar, ¿ya? mm, Muchas veces se le ha cargado o se le ha dado una mala imagen a las benzodiazepinas en cuanto a que son adictivos y la verdad que es como todo en la vida, si tú lo usas por mucho tiempo y en exceso te va a causar daño y con las claro, benzodiazepinas pasa lo mismo, o sea si tú la usas mal por muchos meses a dosis muy altas, ¿cierto? Y si no está la indicación, ese paciente eventualmente puede llegar a ser adicto a las benzodiazepinas, pero si tú lo usas bien por un tiempo acotado, ¿cierto? En las dosis indicadas, de hecho es un gran aliado porque en ese paciente que llega muy descompensado, que llega con niveles de ansiedad muy altos, con una disfuncionalidad importante, la verdad que el uso de benzodiazepina al inicio del tratamiento ayuda y ayuda mucho, claro. Sobre todo como ¿ya? para compensar, digamos, a esa persona que ya está, digamos, muy mal, así como ya desbordada por los Exacto, síntomas, y podría ser eh, una buena idea. totalmente. Entonces, eh, no, con esto también como ir sacando la idea de que las benzodiazepinas son malas, Ya, no. Ya las excelente. benzodiazepinas hay que usarlas cuando es necesario y en las cantidades adecuadas y por el tiempo adecuado nos ayudan y nos ayudan mucho. ¿Ya? Ahora, bueno, lo que tú me preguntabas de cuáles son los problemas que tenemos ante la medicación, uno es sacar esta idea sobrevalorada, ¿cierto? O estas falsas creencias que hay respecto a los fármacos, y lo otro es lo que respecta a los efectos adversos, ¿ya? Lo que son los psicofármacos en general, como todos los fármacos que existen, no solo con los psicofármacos, ¿cierto? Tienen algunos efectos adversos que son más molestos, sobre todo al inicio, ¿ya? Y al primero, o sea, la primera parte del tratamiento con psicofármacos, por ahí vemos como, podríamos decir, como la parte mala y no vemos los beneficios. Entonces, por ahí muchos pacientes dejan el tratamiento porque dicen, oye, esto me está haciendo mal y no veo que mi TOC disminuye, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y no me ayuda. Y la verdad que, bueno, primero decir que en general, ¿cierto? Si bien desde las primeras semanas uno puede ver efectos positivos del tratamiento con antidepresivos, en general después de las 3 4 semanas uno puede ver un poquito los efectos más significativos. Ya Mm, no es de un día para otro, pero sin embargo, por ahí las primeras semanas donde los síntomas adversos son los que más molestan, ya pues los pacientes pueden tener un poco de sequedad de boca, un poco de mareo, muchas veces un poco de náusea o dolor abdominal, un poco de sueño o dolor de cabeza, o algunos pacientes incluso pueden tener un poquito de aumento de la ansiedad inicial. Entonces uno ahí lo que tiene que hacer y yo lo veo más que como algo malo, es algo que pasa, ¿cierto? Que puede pasar, que uno no puede predecir a qué paciente le va a pasar, a qué paciente no, pero en general los efectos son bien tolerados, o sea, son efectos que son un poco molestos, pero que son bien tolerados por el paciente, que no afectan la funcionalidad del paciente ni nada de eso, salvo algunos casos muy particulares.
Pero si tú realizas una buena psicoeducación como médico y explicas que eso le puede pasar, el paciente no se asusta, porque uno es más difícil asustarse a lo que uno ya espera que pueda pasar. Pero Claro. si tú no le explicas nada al paciente y le das un antidepresivo y el paciente se siente mal, ese paciente se va a asustar y es más probable que no siga tomando la medicación. Y ahí perdemos una oportunidad terapéutica porque sabemos que con los medicamentos la calidad de vida del paciente con TOC mejora y mejora mucho. Entonces es una lástima cuando un paciente deja de usar los fármacos por los primeros efectos adversos cuando sabemos que si el paciente tú le explicas bien y tolera un poquito más, podemos lograr una remisión sintomática importante. Sería un poco como normalizar los efectos secundarios que pueda tener la medicación, sobre todo al principio de la terapia. Exacto, exacto. Y que van a pasar con cualquier medicamento. O sea, las personas que son hipertensas bien lo saben, que al principio se sienten un poco mareados. Las personas también que usan antidiabéticos orales saben que al principio pueden haber algunas molestias gastrointestinales. O sea, en fin, Mm. todos los fármacos pueden tener alguna molestia, pero que en general, ¿cierto? Son bastante bien toleradas. Son molestias, no pasa más allá de eso. Excelente. Volviendo un poquito atrás, me quedé con algo de lo que estábamos hablando, que tenía que ver con la serotonina, si bien no nos vamos, y con la dopamina, si bien no nos vamos a meter así al callo, al detalle de esto, eh, ¿qué es lo que hace, qué es la serotonina? Mm, Alguien, o sea, yo lo sé, pero me imagino que muchas personas pueden no saberlo. ¿Es un nutriente? ¿Es una hormona? ¿Qué es? ¿Y qué es lo que hace? ¿Y por qué es importante? Ok, bueno, la serotonina, ¿cierto? Es un neurotransmisor, ¿ya? Que junto con otros neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina, ¿cierto? Bueno, el glutamato y el GABA, entre otros neurotransmisores, tiene una función importante en lo que son las patologías tanto del ánimo como la ansiedad, ¿cierto? Y la mayoría de las patologías de salud mental también, los trastornos conductuales, entre otros, ¿ya? eh, la serotonina la producimos de manera fisiológica, ¿cierto? El cuerpo la produce, pero hay una manera de aumentarla, ¿ya? Si bien se ha visto que los pacientes, ¿cierto?, que tienen trastorno anímico, si tú, digamos, cuantificas la cantidad de serotonina, no hay un déficit propiamente tal, ¿ya? No es que al paciente le falte serotonina, sino que es un paciente que clínicamente se ha visto que en el paciente que está ansioso, que está deprimido, si tú aumentas los niveles de serotonina a nivel del sistema nervioso central, se produce una disminución de los síntomas ansiosos y una disminución de los síntomas depresivos. Es por eso, cierto, que la mayoría de los antidepresivos digamos, modifica las cantidades de serotonina. Algunos lo hacen de manera selectiva, ¿ya? Y solo lo hacen o principalmente a nivel de la serotonina, y hay otros antidepresivos que se llaman duales, ¿cierto? Que actúan a nivel de serotonina, ¿cierto? A nivel de noradrenalina, otros a nivel de dopamina, ¿cierto? Hay algunos otros antidepresivos que de hecho no tocan mucho la serotonina y se van más a lo que es la noradrenalina y la dopamina. En fin, entonces es un neurotransmisor que es muy importante porque se ha visto que si tú aumentas la dosis, ¿cierto?, de serotonina, disminuyen las molestias que aquejan al paciente, lo que está relacionado principalmente con síntomas ansiosos y depresivos, pero también tiene un efecto antiobsesivo importante. Súper. Oye, y la serotonina, tú decías, mencionabas que se libera normalmente, se produce normalmente en el organismo. ¿Hay ciertas experiencias, ciertas conductas, ciertas cosas que las personas pueden hacer que naturalmente ayuden a aumentar los niveles de serotonina? Mira, la verdad que los niveles de serotonina propiamente tal, al menos hasta donde yo sé, no, ¿ya? Si bien hay algunas sustancias, ¿cierto?, que por ahí podrían aumentar los niveles,
que de hecho actúan interactúan, digamos, o interfieren con la función de los antidepresivos, la verdad que no. Yo lo que diría es que más que solo pensar en que la serotonina es la solución a todos los problemas, ¿cierto? Y que tenemos que potenciar serotonina y usar solo serotonina, eh, yo también agregaría que más que eso lo que tenemos que hacer es mejorar las medidas no farmacológicas. Ujú. ¿Ya? Y saliéndome un poquito de lo que es propiamente tal, dentro de las medidas no farmacológicas, obviamente está la TCC, ¿cierto? La terapia cognitivo-conductual, pero en lo que es salud mental hay unas medidas no farmacológicas que lo que está relacionado y se estudia bastante, que es la medicina del estilo de vida. Ah, ¿Ya? Entonces, es lo que, ¿cierto? La medicina del estilo de vida tiene 6 pilares, pero algunos de los más importantes, ¿cierto? Es lo que es el dormir bien, ¿ya? Un paciente que duerme bien, se sabe que el paciente tiene mejores resultados en el tratamiento o en los objetivos terapéuticos. Un paciente que realiza actividad física, lo mismo. Ya en general, el realizar actividad física libera endorfinas que promueven una sensación de bienestar y es por eso que incluso yo a los pacientes con TOC siempre les recomiendo mucho, o sea, potenciemos la actividad física porque uno lo ve en la clínica, o sea, el paciente que tiene una actividad física importante en general anda más tranquilo, anda menos ansioso, ¿ya? Entonces es importante. Otro, digamos, otra área importante de la medicina del estilo de vida es lo que es la nutrición, o sea, disminuir los carbohidratos, ¿cierto? Mejorar la ingesta, ¿cierto? De frutas, verduras, en general alimentos no procesados. Ya hay una teoría, que más que teoría son estudios de lo que es la neuroinflamación, ¿cierto? En que se ha sí. visto que en general la neuroinflamación se puede manejar, ¿cierto? O una de las maneras de tratarla es con una alimentación más saludable, ¿ya? Fortalecer las relaciones interpersonales, o sea, muchas veces una de las partes quizás eh, más difíciles de tratar en los pacientes que están muy deprimidos, por ejemplo, tú lo debes saber, Matías, es que los pacientes se aíslan y se aíslan mucho. Exacto. ¿Ya? Entonces, el decirle, oye, sal de tu casa, vuelve a conectar con tus amigos, con tus familiares, hace cosas que te gustan, todo eso tiene un componente esencial, y por eso que no todo es fármaco, ¿ya? Sino que yo siempre digo, o sea, la idea es que los pacientes puedan acceder a todas las alternativas terapéuticas y tanto está la terapia farmacológica, está la terapia cognitivo-conductual y está lo que son las medidas no farmacológicas de la medicina del estilo de vida, que son pilares importantes de la medicina, no solo en lo que respecta a salud mental, sino en la medicina de forma global. Son como elementos de profilaxis, podríamos decir. Sueño, ejercicio, Totalmente. alimentos saludables y relaciones sociales fuertes. Sana. Sana, Y claro, claro. Excelente. Súper así bien. es. Sí, está mucho también esta idea de que si vas al psiquiatra o vas al doctor en salud mental, lo único que va a hacer es como recetarte medicamentos, recetarte muchos medicamentos para hacerte como no sentir, ¿no es cierto? Y como, no hay que hacer eso, yo puedo con esto, porque yo quiero sentir y no quiero estar drogado, pero en realidad la farmacología lo que busca hacer no es como eliminar tus emociones, sino que durante un periodo importante de tiempo, sobre todo en el TOC, durante un periodo importante y muchas veces limitado de tiempo, permitirte tener las herramientas eh, o permitirte tener las condiciones para agarrar las herramientas que necesitas agarrar. Así un poco lo veo yo. O sea, si estamos en una tormenta, y estoy tratando de aprender qué es lo que es la EPR y estoy todo el día llorando y no puedo parar de llorar y nada más que llorar y tengo una ansiedad que me deja paralizado, va a ser un poco difícil, ¿no
¿no es cierto?, comenzar a hacer el tratamiento de exposición con prevención de respuesta. Y ahí la farmacología puede tener un valor importante en la estabilización, generar unas ciertas condiciones que permitan a nosotros los psicólogos, sobre todo, comenzar a trabajar y que las personas aprendan las herramientas que necesitan para poder salir adelante por ellas mismas. Totalmente, o sea, de hecho, yo lo que diría es que más que los fármacos te hagan no sentir, yo te diría que los fármacos te hacen sentir lo que realmente, o te permiten sentir lo que tú realmente quieres sentir. Y con esto me explico, o sea, si el paciente está muy deprimido, ¿cierto? O con niveles de ansiedad muy grandes, o está con crisis de pánico diaria, ya es un paciente que realmente no está viviendo. O Claro, no es que no esté viviendo, pero no está sintiendo, o sea, las cosas que le generan gratitud o placer no las puede sentir porque está desconcentrado todo el día en que me va a dar una crisis de pánico, en que tengo mis obsesiones, en que tengo que realizar las compulsiones. Entonces, realmente es un paciente que no está sintiendo. Entonces, yo invito a verlo de otra manera. Que los fármacos no es que no te van a hacer no sentir, de hecho, al contrario, te van a ayudar a poder sentir las emociones normales del día a día, que son la felicidad, son el amor, ¿cierto? Que son la gratitud, es decir, eh, uno ve cómo los pacientes, sobre todo con TOC moderado y severo, disminuye su calidad de vida. mm, Entonces, lo que necesitamos hacer con medicación y con terapia cognitivo-conductual es ayudarlo a poder vivir su vida, a poder sentir su vida. Y para ya, eso necesitamos un grado de calma muchas veces ciertos medicamentos que tengan una función antiobsesiva para que el paciente esté más tranquilo y deje de pasar tantas horas en sus obsesiones y compulsiones y pueda vivir más. Y es claro. ahí donde a mí me gusta, digamos, mostrar el tratamiento de esa manera, porque eso es, o sea, más calidad de vida es más tiempo de calidad. Claro. Y no es como tampoco que el fármaco va a hacer que dejes de preocuparte por todas las cosas y ya no tengas problemas en lo absoluto. O sea, como tú decías, quizás lo que ciertos fármacos pueden lograr es que ya no esté todo copado por la emoción de la angustia, sino que le dé cabida a otras emociones, pero esas otras emociones no son tampoco todas positivas, o entre comillas positivas, no son todas amor y paz. También puede haber frustración, también puede haber rabia, enojo, tristeza, pero la idea es que aparezcan y que tengamos las condiciones, que en eso pueden ayudar los fármacos, para comenzar a sentir de nuevo. Que eso es una parte súper importante del tratamiento psicológico que realizamos, ¿no es cierto? Que como tú mencionabas, terapia de aceptación y compromiso lo que busca es precisamente eso, comenzar a sentir todo el rango de emociones, no solamente las emociones positivas o solamente las emociones negativas, sino que todas. Y si puede haber algo que nos ayuda a tener esas condiciones para comenzar a sentir, bueno, súper bien, bienvenido. Y, y creo que también la evidencia muestra que muchas personas se ven súper, súper beneficiadas de un correcto tratamiento de psicofármacos. Y cuando no hay un correcto tratamiento, porque también es cierto que hay doctores, psiquiatras que abusan de los fármacos y de pronto llegan pacientes con un cóctel de medicamentos, muchos tipos de medicamentos en grandes dosis, e incluso uno lo puede ver en el paciente. Pasa poco, pero pasa. Hoy día me pasó, por ejemplo, con un paciente muy aletargado, muy con problemas para poder hablar incluso. eh, y eso nos tiene que llamar la atención, ¿no? O sea, el fármaco nunca debería llegar a hacerte sentir ese tipo de cosas, al menos en el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Sí, ahora a mí la verdad yo siempre digo depende, porque por ejemplo el paciente, hay pacientes que tienen comorbilidad con otras patologías, por ejemplo el esquizotoc. Ujú. ¿Ya? Claro, Entonces, hay pacientes que tienen trastornos de personalidad o, o- o tienen trastornos esquizotípicos, ¿cierto? O esquizofrenia de comorbilidad con TOC.
y que ahí, por ahí, digamos, sus estados de alerta, ¿cierto? Pueden ser distintos. Ya yo por ahí no me costaría referirme a ese paciente quizá en específico porque yo no lo conozco, no lo sé. Eh, Depende de cada paciente, obviamente, depende de su estado de severidad y, como te digo, de las comorbilidades que tiene. Pero lo que sí te podría decir es que el tratamiento, el objetivo del tratamiento farmacológico en el TOC no es para nada tener un paciente muy dormido, ni muy ocupado, ni nada de eso. Ya el objetivo del tratamiento es disminuir las obsesiones, ¿cierto? Que disminuyan las compulsiones, que se vaya midiendo con el white box y que tú veas que es un paciente que efectivamente, ¿cierto? Va mejorando. Y bueno, yo siempre creo que la terapia con fármaco para lograr efectos también más a largo plazo, que la terapia tiene que ser por cierto tiempo en específico, ¿cierto? Y después ya, si uno la piensa suspender, también tienen que haber ciertos criterios, pero en general yo la recomendación, ¿cierto?, es que puedan acceder tanto a fármaco y a la derivación oportuna a un terapeuta cognitivo-conductual para que así, ¿cierto? Yo lo que siempre digo, o sea, fármaco más terapia no es uno más uno dos, sino que es uno más uno tres, ya Claro, tienen un efecto eh, aditivo importante y para tú lograr efectos a largo plazo, es mejor, ¿cierto?, complementar el tratamiento con psicofármaco con terapia cognitivo-conductual. Ahora, el problema que muchas veces tenemos los médicos es que no sabemos a quién derivar, porque no hay especialistas, o sea... eh, a mí en un principio me era muy difícil derivar un paciente porque no había dónde, claro, ¿ya? Y muchas veces digamos, los psicólogos con la mejor de las intenciones, pero sin los conocimientos, realizan terapia que no es basada en la evidencia y por ahí dañan más al paciente y que pueden tratar algunos de los síntomas del paciente, pero los síntomas blancos, es decir, los síntomas más importantes como son las compulsiones, ¿cierto? Y este reordenamiento cognitivo que hay que hacer en el paciente con TOC y psicoeducarlo, no lo hacen. claro. Entonces, uno como médico muchas veces, si tú no tienes los contactos adecuados y si no trabajas en equipo, te ves un poco atado de mano porque no tienes dónde derivar. Súper importante ese tema. Yo creo que eh, cada vez vamos trabajando más psicólogos que nos dedicamos al TOC o a los trastornos ansiosos también en general, desde terapias basadas en evidencia, como son la terapia conductual, la terapia cognitiva, conductual, contextual, etcétera, que han demostrado también ser súper eficaces en estos tratamientos. Y como tú decías, muchas veces psicólogos con las mejores intenciones, eh, pero que no tienen los conocimientos o las herramientas o no se han formado en este tipo de terapia, a veces pueden terminar metiendo las patas, ¿no? Hay también muchas creencias negativas en torno a la terapia de exposición y prevención de respuesta. Vamos a hacer algún capítulo por ahí más adelante al respecto, pero de hecho, puedo decirlo ahora, va a haber una conferencia en español de la IUCDF, de la Fundación Internacional del TOC, y voy a estar junto a Álvaro Flores y Martín Moraga hablando sobre los mitos que hay en torno a la exposición con prevención de respuesta. Perdón, voy a estar con Marco Ochoa y con Martín Moraga. Voy a tener Ah, otra charla, sobre todo relacional, con Álvaro Flores. Eh, y vamos a hablar ahí sobre si es que la EPR es inhumana, si es que es retraumatizante y si es que es poco ética, porque hay terapeutas de distintas formaciones que no quieren aplicar este tipo de tratamiento porque lo consideran retraumatizante, como que exponer a la persona y que la persona tome contacto con aquello que teme, que sienta ese miedo y no haga la compulsión, lo consideran como que es inhumano, poco ético, etcétera. Cuando yo creo que nada más lejano de la realidad, ¿no? Porque
La EPR lo que permite es em, volver a poder tomar contacto con con todo el rango de emociones. Te permite ya no estar limitado por aquello que temes y puedes volver a entrar en tu vida y salir de tu mente, como dice el título del libro de Stephen Hayes. ¿Cómo lo ves tú también el tema de la EPR? O sea, bueno, la verdad que no tenía idea que habían psicólogos que tenían esa mirada, digamos, tan maligna de la PR. La verdad que no se me hubiera ocurrido siquiera. Porque lo que uno tiene que hacer, Matías, es hacer medicina basada en la evidencia, ¿ya? Que, digamos, explicada de manera simple, es hacer la medicina que tú sabes que funciona, porque hay gente que ya lo ha estudiado y ha comparado distintas alternativas y saben que hay una alternativa que es mejor que otra, ¿ya? ¿Sí? Explicado de una manera muy simple. Y los estudios son contundentes en que la terapia cognitivo-conductual, específicamente la exposición comprensión de respuesta, es el tratamiento psicológico del TOC. No hay más, ¿ya? Y, no va a haber- y la evidencia muestra, bueno, no hay ni aquí ni a 5 ni a 10 años nada que se le pueda igualar o que tenga indicios de que se le pueda acercar en eficacia al tratamiento. Bueno, yo estoy familiarizado porque yo, digamos, trato pacientes con TOC y sé que es la terapia que tiene mejor resultado. Ojo que no solo en el TOC, sino que también en los trastornos ansiosos y trastornos depresivos también tiene una evidencia muy robusta en comparación con el psicoanálisis u otras terapias psicológicas. Entonces, la verdad que es lo que funciona, Sí. ya es lo que tiene evidencia, es lo que podemos ver, digamos, los tratantes, ¿cierto? En el día a día, de cómo los pacientes van mejorando. Y nada, o sea, la verdad que no ponerse a inventar otras cosas no tiene sentido cuando tú tienes una alternativa que sabes que funciona, que sabes que es buena y que es lo que hay que hacer. Ahora, yo creo que varias alternativas han surgido eh, por los pocos especialistas que hay, ¿ya? Y por ahí, como muchas veces en distintas ciudades no hay especialistas en TOC, entonces por ahí, digamos, otras disciplinas o otro tipo de terapia eh, acompañan a los pacientes de esa zona. Lo bueno que ahora sí, donde estamos con todo lo que en esta era digital, ¿cierto? La telemedicina puede suplir eso y de hecho comentarle a los pacientes que la efectividad del tratamiento, eh, digamos, face to face versus el tratamiento en línea es la misma. Exacto. Ya lo dicen múltiples estudios que la efectividad en el tratamiento de patologías de salud mental es la misma cuando tú lo realizas en vivo versus online, con la diferencia de que tú tienes a tu disposición profesionales que no están en tu área geográfica. Entonces, eso es súper importante porque realmente yo siento que una de las cosas que ha venido a mejorar el área de la medicina y la psicología es el poder realizar atenciones online, porque le permite a los pacientes poder acceder a atenciones de calidad de manera remota. O sea, yo veo pacientes desde Arica hasta Punta Arenas, tengo dos pacientes de Melinca, que son zonas totalmente remotas y los puedo atender y ellos pueden acceder a sus atenciones. Me imagino como también tú, digamos, que también tienen pacientes de muchos lados, eh, y eso lo permite solo la, la telemedicina, la atención online. Entonces, ante el déficit de especialistas, bueno, en tu área de psicólogo, siento que la atención online vino a mejorar mucho las cosas, sobre todo para los pacientes que necesitan psicólogos que realmente sepan hacer la terapia. ¿Qué le diría a los pacientes que tienen miedo a la terapia farmacológica en el TOC? Bueno, les diría que primero que todo que es entendible porque hay muchas
generalmente los pacientes se guían por personal no médico, que me dijo un amigo, me dijo esto, a un familiar le pasó esto, y la verdad que decirles que créanme que pueden mejorar mucho su calidad de vida, y es que ustedes tienen la indicación de iniciar tratamiento farmacológico y lo inician, realmente puede mejorar mucho la calidad de vida. Ya no lo duden, más que en llegar a iniciar fármaco, en evaluarse con algún profesional que les pueda indicar si necesitan usar fármaco o no, porque a lo mejor están teniendo una terapia cognitivo-conductual que es adecuada y que no lo necesitan, o por el contrario, a lo mejor están teniendo una terapia y por ahí, digamos, se están quedando cortos los resultados, o es un paciente que puede evolucionar mucho mejor y tú al agregar fármaco haces que el paciente tenga menos obsesiones, menos compulsiones, disminuyen también las rumiaciones, ¿cierto? Y disminuyen los síntomas de las comorbilidades, o sea, un paciente claramente que está muy deprimido y que tiene TOC, probablemente solo con la terapia psicológica se va a quedar un poco corto, ¿no? Y va a necesitar este aliado, ¿cierto? Que son los fármacos para que el ánimo esté mejor, para que tenga menos rumiaciones, para que tenga eh, una mejor respuesta también a las terapias de exposición y más ganas de exponerse. Claro. Entonces, nada, yo les diría que el TOC afortunadamente, ¿cierto? Es una patología que si bien sabemos que no tiene un tratamiento, sí, o sea, no tiene un tratamiento curativo, sí tiene un tratamiento que permite que el paciente tenga una buena calidad de vida. Claro. Entonces, que los pacientes no se priven de eso, que sean evaluados, ¿cierto? Y que puedan tener también una buena calidad de vida y no se queden, digamos, solo con una parte del tratamiento, sino que puedan acceder a todo el tratamiento, si es que lo necesitan, a lo farmacológico, a lo no farmacológico, a la terapia cognitivo-conductual, ¿cierto? A la aceptación y compromiso, pero que sean guiados tanto por médicos de salud mental, psiquiatras y por psicólogos especialistas en el tema. Excelente. Sí, súper importante tener esa mirada, ¿no es cierto?, integral y complementaria, que la farmacología y la psicoterapia pueden ser complementarios totalmente. Hay gente que decide hacer su tratamiento para el TOC utilizando TCC y EPR sin fármaco. Muchas veces son casos más leves a moderados y tienen muy buenos resultados. Pero muchas otras veces también se necesitan, se requieren los fármacos para ayudar a generar esas condiciones para poder iniciar la terapia, estabilizarse un poco. Eh, Súper, súper, súper importante decir aquello. Lo último, ¿qué le diría a los pacientes que llevan 4 meses, 5 meses con farmacoterapia para el TOC? ¿Se sienten bien? ¿Sienten que ya no tienen obsesiones? Excelente, dejo los medicamentos. ¿Qué les diría? Bueno, o sea, también es importante mencionarlo, el tratamiento para el trastorno obsesivo compulsivo, bueno, y también para la mayoría de los trastornos de salud mental, ¿cierto? Es a corto y mediano plazo, o sea, en general los tratamientos no hay que suspenderlos nunca antes de un año, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo lo que hemos ganado, ¿cierto? Al tú hacer suspensiones bruscas, Mm, lo que generas es que haya más probabilidad de que los síntomas vuelvan, mm, ¿ya? Entonces, primero decirte que sigas en control, ¿ya? Porque hay muchos pacientes que por ahí se sienten bien y dejan los controles. Y la verdad que para los pacientes con TOC, uno tiene que llegar con los antidepresivos a la dosis antiobsesiva, que son dosis más altas de los antidepresivos generalmente. Entonces, para eso el paciente necesita los controles, ¿ya? Y lo otro es que necesita también la constancia en el tiempo, es decir, que pase varios meses, harto tiempo, con una cantidad de síntomas mínima o con una disminución significativa versus el inicio de la terapia. Y recién ahí uno puede plantearse el disminuir los fármacos, pero no antes, súper. ¿ya? Y de hecho es más,
con algunos pacientes pasa que puede ser hasta un 25%, que el paciente tomó el tratamiento por 3 4 meses, ¿cierto? Después lo suspendió, se volvió a sentir mal y tú vuelves a instalar la terapia y ya no le hace el mismo efecto. Sí, sí, sí. Como que se maligniza el cuadro, ¿ya? No es en todos, obviamente, es un porcentaje que no es mayor, pero sí un porcentaje que merece la pena comentar y por Mm. eso la recomendación siempre es sigue tu tratamiento con tu médico, ya con un médico que se dedique, ¿cierto?, a salud mental o con un psiquiatra, ¿cierto?, para que tú puedas iniciar el tratamiento bien, llegar a las dosis correctas, sentirte bien y después cuando sea el momento adecuado, efectivamente, disminuir las dosis, pero no antes, porque si no, el paciente se va a volver a sentir mal y eso es lo que nunca queremos. Y ahí es súper importante también para evitar las recaídas, la psicoterapia especializada, ¿no es cierto? Puede ser muy importante para ya tener las herramientas para que cuando vengan los chaparrones, cuando vengan las tormentas, ya tener las herramientas para poder salir adelante mucho más fácilmente. Les recordamos a todos los que han visto el episodio que todo lo que hemos hablado durante esta hora eh, es una parte de la psicoeducación, ¿cierto? Que hemos llamado psicofármaco educación, pero que esto no reemplaza a la sesión que ustedes puedan tener con su psicólogo o psiquiatra. Si requieren ayuda, busquen atención especializada. Para eso también vamos a pedirte, Andrés, que nos comentes cómo las personas pueden ubicarte si es que necesitan tu opinión. Ok. Bueno, me pueden contactar, ¿cierto? Hay diversas formas. En general, las personas se acercan a mí por mi perfil de Instagram, que es dr.saldivia, en la cual al ingresar hay un link y pueden agendar su horita conmigo, pueden ver el horario que más le acomode y poder agendar, ya sea para pacientes con TOC, ¿cierto? O también para pacientes con otras morbilidades o con otros trastornos de salud mental. Dr. Saldivia. Sí, Excelente. Saldivia con S. Yo siempre te lo cambio y te lo pongo con Z, así que muy sí. importante. Saldivia con S. Eh, También pueden encontrar psicoterapia a su disposición de manera online a través de la clínica Altoc. Pueden buscar tanto en Facebook como en Instagram o la misma página web de la clínica Altoc para recibir o buscar tratamiento especializado en trastorno obsesivo compulsivo y también a través de el Instagram de Espacio TOC. Eso soy yo. Me pueden buscar ahí tanto para buscar atención como también para eh, ver un poco de psicoeducación, quizás compartirlo con seres queridos, familiares, etcétera. Vamos subiendo posteos todas las semanas sobre los distintos ámbitos, las distintas variables que hay que tener en cuenta a la hora del tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo. Como ven, hay un sinnúmero de opciones, tanto la farmacoterapia, la terapia cognitivo-conductual y EPR. Hay otras opciones también disponibles en caso de que ninguna de estas dos funcione, pero por lo general la mayor cantidad de personas responde a uno de los dos tratamientos o a ambos, que como decía el doctor Andrés, se genera una sinergia, ¿cierto?, entre la farmacología y la EPR, la TCC, que ayudan a salir adelante de este difícil trastorno. Muchas gracias, Andrés, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Te lo agradezco mucho. Te mando un abrazo a la distancia y esperamos tenerte en un nuevo episodio de El Podcast muy pronto. Que estés muy, muy bien. Gracias a ti, Matías, por la invitación y felicitarte por el espacio. La verdad que hace un par de años atrás era muy difícil encontrar especialistas en TOC en Chile y cada vez son más. Y te agradezco también en la creación de este espacio porque falta mucha psicoeducación para TOC y este,
digamos, el podcast es una herramienta que puede ayudar a muchas personas, así que nada, agradecido de la invitación y bueno, no, nos veremos en otra oportunidad. Excelente. Muchas gracias, Andrés. Muchos saludos, muchos cariños a todas las personas que vieron este episodio. Que estén bien. Chao, chao.